De nuevo, bienvenidos a este nuevo curso, esta nueva lección de el legalismo, la, el ladrón de la gracia. Este curso está diseñado para poder enfocarnos más en Cristo y poder enfocarnos más a conocer la voluntad de Dios. También es una bendición saber de que hemos estado pues sirviéndoles a ustedes, creciendo en la fe, aprendiendo más de la verdadera paz que Cristo Jesús nos ha dado, esa paz que viene del cielo. Este curso, en verdad, cuando fue diseñado, ha sido pensando en una necesidad que tenemos hoy en día o una necesidad que hay hoy en día grande en cuanto a cómo se predica la palabra de Dios. Y hay dos términos que necesitamos tener en cuenta. Uno, algunos mandan lo que la Biblia no manda, otros prometen lo que la Biblia no promete. Entonces, este curso, a medida que vamos yendo, vamos a estar conversando acerca de estos temas. También ya saben que si tienen alguna pregunta pueden levantar la mano o también está pues en el grupo para si tienen alguna pregunta, algún tema, estamos para su servicio, para poder conversar. Yo soy pastor de Medellín, Colombia. Esta es mi familia. Yo soy Henry Herrera. Soy misionero de la Iglesia Cristo Wells Internacional. Tengo dos hijos y mi esposa Eliana. Llevamos casados 28 años y en el ministerio llevo alrededor de 25 años. También el Sínodo Iglesia Cristo Wells Internacional. Este sínodo trabaja con Academia Cristo y es algo que nosotros llamamos la Ruta Cristo, donde estamos estudiando, conociendo de la palabra de Dios con el fin de poder enseñar la palabra de Dios a otros y por eso llamamos o tenemos lo que conocemos como el grupo sembrador. Entonces, el grupo sembrador es donde ustedes tienen esa oportunidad de empezar a enseñar esta palabra que han aprendido a familiares, amigos. Y todo este trabajo tiene un resultado donde vamos a llegar, que es la Iglesia Cristo Wells Internacional. Y es aquí donde nosotros compartimos tres cosas importantes. Una, que es el compañerismo, y el compañerismo tiene que ver cómo cuidamos la doctrina, cómo nos cuidamos unos a otros. Otro, la educación, y ya ustedes conocen parte de la educación que tenemos, que en este caso es Academia Cristo, y también está el Seminario Cristo, Wells Internacional. Y la otra tarea que hacemos juntos es el evangelismo, cómo llevamos el mensaje a otros, y es la manera organizada que lo hacemos. Entonces, aquí también les hago una pequeña presentación de lo que es el Sínodo Iglesia Cristo Wells Internacional, en la cual yo sirvo como misionero. Por eso he tenido la bendición de ir a algunos de sus países a conocer grupos sembradores o estudiantes de Academia Cristo. Damos la bienvenida a Jorge y César que han estado entrando. Dios le bendiga, pastor. Bienvenidos, bienvenidos. Vamos a iniciar con oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, gracias infinitas te damos por bendecirnos en este día para estar juntos alrededor de tu palabra. Reconocemos, Señor, que somos pecadores, que te hemos ofendido en pensamientos, palabras y obras, pero gracias mil por darnos la verdadera paz en Cristo Jesús, quien por amor a nosotros vino a este mundo, llevó una vida perfecta, sufrió, murió y resucitó para darnos el verdadero perdón de nuestros pecados. También pedimos que el Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro, y el mismo Espíritu Santo siga fortaleciendo nuestra fe. Tú sabes, Señor, cuáles son nuestras necesidades personales, las ponemos en tus manos, que seas tú bendiciéndonos conforme a tu voluntad, pero espiritualmente, que el Espíritu Santo siempre nos lleve por los pastos verdes de tu palabra, que nos lleve por las aguas vivas de tu palabra, la cual es aquella que nos salva, aquella que nos muestra lo que Cristo ha hecho por nosotros. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los objetivos de la lección que tenemos para hoy.
pues lo primero, identificar el propósito que tiene este curso, El enemigo de la gracia, hablando del legalismo. Y ya les mencioné a los que estamos desde un poco más iniciando la clase, dos cosas que vamos a aprender, a ver, cómo identificar cuando alguien está mandando lo que la Biblia no manda o prohibiendo lo que la Biblia no prohíbe. Y por eso es importante Identificaba, que vamos daba. a definir el legalismo, eso es muy importante, una definición y también una definición de la gracia. Recuerden, Mira, mejor, tío. vamos a poner los micrófonos en mudo, vamos a ver quién lo tiene para que podamos escuchar bien. Aquí está, Armando. Muy bien. Entonces, esos dos conceptos de el legalismo y la gracia vamos a poder conversar de ellos y también vamos a ver ese punto tan importante. ¿Cómo puede Dios ser justo y a la vez amoroso? Que eso es algo que la Biblia nos presenta y también algo que muchas personas tienen mucha confusión y porque están en un extremo o están en el otro, pero por una doctrina que también tal vez algunos de ustedes ya lo estudiaron, la ley del Evangelio, o más adelante van a estudiar esa doctrina, la ley del Evangelio, eso les va a poder ayudar un poco más en cuanto a estos conceptos. Entonces, hasta acá, como para que tengamos claro qué es lo que queremos con la lección de hoy, definir estos conceptos, definir estas cosas que son muy importantes para nuestro crecimiento espiritual. Porque cuando estamos leyendo la Biblia, necesitamos tener esos conceptos definidos y es más fácil tener una buena hermenéutica. Recuerden que la hermenéutica es cómo interpretamos la Biblia, dejar que cada versículo se interprete dentro de su contexto y también recordar que la ley y el evangelio, que es una doctrina muy importante, nos ayuda mucho a interpretar lo que la palabra de Dios nos enseña. En la introducción de este curso, que hace parte del currículo de Academia Cristo, hace, hace parte de este nivel de discipulado. Academia Cristo tiene dos niveles, uno es discipulado, el otro nivel es el sembrador. Ustedes están en este nivel de discipulado con el propósito de no solamente conocernos a nosotros como Academia Cristo, sino también ver y repasar y conocer doctrinas bíblicas. Por eso tenemos 6 cursos que se llaman la Biblia y usamos un método que se llama las 4C, que tal vez muchos de ustedes están familiarizados. Este curso de legalismo hace parte de otra lección que se llama identificación espiritual. Y este curso de identificación espiritual es muy interesante porque nos enseña si hay una sola Biblia, por qué existen tantas denominaciones. Entonces, este curso nos ubica también en ese contexto que tenemos como cristianos. Las enseñanzas de Jesús, 3 cursos, también usamos las 4C como referencia, aprender un poco más acerca de esto. La palabra crece y aquí es donde empezamos a invitarles para que enseñen la palabra de Dios a otros y nosotros llamamos a los que mm, han dicho que quieren enseñar a otros en el grupo sembrador, los llamamos sembradores. También estos cursos que tenemos aquí presentes, todos están enfocados en la doctrina bíblica y lo más importante, saber de que todos están enfocados en Cristo y es una bendición ver cómo el mismo Dios nos va guiando por medio de su palabra. Es muy interesante que nosotros conozcamos este pasaje bíblico, el contexto. Y bueno, ¿quién quiere leer este pasaje que está aquí en la pantalla? Gálatas capítulo 2, versículo del 20 al 21. Quien lo quiera leer puede levantar la mano. Marco, Amén. Con Cristo estoy juntamente
crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si la justicia dependiera de la ley, entonces por demás habría muerto Cristo. Gracias, Amén. Marco. Gracias. En el contexto de este pasaje, pues todos conocemos esa historia cuando Pablo está exhortando a Pedro, porque Pedro tenía un comportamiento muy diferente con los gentiles, con los judíos. Entonces Pablo le llamó la atención fuertemente a Pedro. Y dentro de esto, pues siempre Pablo está explicando la doctrina. Y es muy importante reconocer algo que pasa en usted y en mí, algo que tiene toda la humanidad, y es el pecado. Cómo el pecado en verdad nos trae muchos problemas espirituales con nuestro Dios. La Biblia nos enseña que el pecado nos destituye de la gloria de Dios, que el pecado hace que seamos enemigos de Dios. Es tan fuerte de que la Biblia nos dice que nos hace hijos de la ira. Eso es lo que es el pecado. ¿Cómo se solucionó el problema del pecado? Por Cristo Jesús. Porque usted y yo, ¿qué merecemos por ser pecadores? Merecemos la muerte eterna. Merecemos ir al infierno. Pero Dios tuvo misericordia de usted, de mí, y envió a Cristo Jesús. Cristo Jesús en este mundo hizo dos cosas fabulosas por usted y por mí. Una, pues esa perfección que usted y yo no tenemos. ¿Y dónde vemos esa perfección? En los mandamientos, porque Dios exige que cumplamos cada mandamiento perfectamente. Usted y yo no los cumplimos, pero Jesús cumplió cada mandamiento por usted y por mí. Por eso Él es nuestro sustituto, nuestro redentor. También Él fue a la cruz y pagó por todos nuestros pecados. Cuando nosotros sabemos lo que Cristo hizo por nosotros, darnos el perdón, darnos ese regalo de la gracia, ¿cómo vamos a vivir? Y aquí está la clave para que podamos entender más acerca de este curso. ¿Cómo vive el cristiano? ¿Movido por la ley? ¿Movido por el evangelio? ¿Qué dice Pablo aquí? ¿Cómo vive el cristiano? ¿Movido por la ley? ¿Movido por el evangelio? ¿Quién desea contestar esta pregunta? Ángel. Movido por el Evangelio, porque Jesús vino a dejarnos una palabra para dejar, y la palabra misma nos dice que la obedezamos, que la obedezcamos. Tenemos que escucharla y obedecerla. Incluso bienaventurado el que la escuche y la obedece, dice el Señor. Bien, movidos por el evangelio. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, pastor, usted sabe que la ley era movida por la obra, ¿no? Pero que nadie pudo ser justificado por la ley, porque la ley no puede justificar a nadie, porque el hombre, por mucho que quiera cumplir con todos los requisitos de la ley, no puede por su naturaleza pecaminosa, caída, corrompida, vendida al pecado, que puede producir un pecador pecado. Pero en el Evangelio, Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que vivo en la fe, lo vivo en el Hijo de Dios, que mi amor se entregó por mí. Y dice, finalizando allá en Romanos 7:25, y gracias doy a Dios por Jesucristo, porque en la ley queremos hacer lo bueno, pero no podemos, porque es muy perfecta, y entonces la demanda es muy fuerte, muy profunda, para cumplir con ella por nuestra naturaleza caída, por nuestra condición pecaminosa. Entonces el Evangelio es la gracia, el amor inmerecido de Dios para con nosotros. El Evangelio es por fe, y como dice la palabra, que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más es justo, por la fe vivirá. Cristo es el único que nos puede ayudar en este caso.
Amén. Gracias, Jesús. Jorge, ¿también levantó la mano? Sí, pastor, ¿me escucha? Sí, te escuchamos muy bien. Yo creo que es por lo que hizo Jesús en la cruz que nos libera, pero es más que nada por amor, que es el amor de Dios en nosotros, el cual uno en agradecimiento a lo que Dios hizo, que nos libertó de esa esclavitud, uno ya empieza a hacerlo por amor, no por obligación, no por nada especial, sino por amor y en agradecimiento a esa liberación que el Señor nos hizo, que nos libró del pecado de la esclavitud de ahora un comienzo nuevo y es un agradecimiento. Creo que se hace por amor, por, por ese especial que pone que solo Dios puede hacer. De ahí viene todo. Creo que es ahí el punto principal. Muy bien, excelente. Y me alegra escuchar mucho su participación de todos. Y mire lo que dice Pablo, ¿cierto? Pues primero, que con Cristo está crucificado. Entonces, aquí va Pablo a la fuente de cómo vivimos los creyentes, cómo vivimos cada uno de nosotros. Porque Pablo dice, ya no vivo yo, sino que quien vive en nosotros. Cristo vive en mí. Y y no es una vivencia que solamente es espiritual, ¿no? ¿Dónde lo vive? Mire dónde lo vive Pablo, en la carne, o sea, en esta vida, cómo vivimos, cómo caminamos, cómo pensamos, cómo hablamos, qué hacemos. Y esto, aquí vemos la motivación. ¿Qué es lo más grande que Dios ha hecho por nosotros? ¿Cómo nos amó? ¿Y dónde mostró ese amor? Enviar a Cristo que se entregó a sí mismo, no solamente por Pablo, sino por cada uno de nosotros. Entonces, esto de verdad nos anima mucho a cómo vamos a vivir nuestra vida de santificación. Recuerden que la justificación es como Dios nos ha declarado justos, inocentes, por los méritos de Cristo. Nosotros que somos culpables, nosotros que merecemos la muerte eterna, pues Dios en Cristo nos declaró inocentes. ¿Y eso qué produce? La santificación. ¿Cómo vivimos? ¿Qué produce el poder vivir para Cristo? Por eso en los estudios que ofrecemos, y tal vez los que estudiaron la ley y el evangelio, y si alguno de ustedes no lo han estudiado, pues en cualquier momento van a tener esta oportunidad de tener esa lección, van a aprender tres propósitos de la ley. La ley como espejo, que muestra nuestro pecado. La ley como freno, que nos dice, bueno, como es la voluntad de Dios, Él no quiere que vivamos así. Y luego podemos enfocarnos en lo que Cristo hizo por nosotros, cómo cumplió esa ley perfectamente por nosotros, cómo pagó por nuestros pecados, y es donde vamos a usar la ley como guía, los mandamientos como guía. Y eso es lo que Pablo nos dice acá, cómo vivimos para Dios. Y para saber cómo vivimos para Dios, importante conocer los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos, usarlos como guía, usarlos para que nosotros podamos aprender más acerca de ese amor de Dios y que otros conozcan de ese amor de Dios. Hay una palabra en la Biblia y esta palabra nosotros como cristianos necesitamos entenderla, que es la justicia de Dios. Si la justicia dependiera de la ley, entonces por lo demás habría muerto Cristo. Ahorita escuchamos a Jesús, María diciendo eso, nadie se justifica por la ley, no podemos ser salvos por el cumplimiento de la ley. Y realmente nosotros sabemos que la justicia de Dios es Cristo Jesús. Esa es la justicia de Dios. Él es nuestra justicia. Él es nuestra paz. Entonces, este versículo es el versículo clave, o estos dos versículos son los versículos claves de nuestra lección, porque toda esta lección está enfocada en nuestra vida de santificación. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué usa Dios para que conozcamos su voluntad? Y ya les dije que usa los mandamientos, los 10 mandamientos, y es muy interesante que los usemos como espejo, como freno y como guía. Pero aquí
estamos enfocados en el mandamiento como guía, en amor y agradecimiento a Dios, cómo vamos a vivir. Ese curso, y es aquí donde vamos a ir aprendiendo unos conceptos. Ya les he hablado un poquito de la ley y el evangelio. La ley, el propósito de la ley es mostrar nuestro pecado. Muchos simplemente creen que la ley está en el Antiguo Testamento y el evangelio en el Nuevo. No, hay ley y evangelio tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, porque la ley expresa la voluntad de Dios, cómo quiere que nosotros seamos, cómo quiere que nosotros vivamos. Hay una clave muy importante que necesitamos identificar. Si usted lee un mandamiento en el Antiguo Testamento y lo lee en el Nuevo Testamento, es porque Dios quiere que observemos ese mandamiento. Si usted lee un mandamiento en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento no está, es porque este propósito de esa ley cumplió su misión, porque es importante que nosotros podamos saber que en el Antiguo Testamento se habla de tres tipos de leyes. La ley ceremonial, que era todo lo que era la adoración, que era un tipo de Cristo, como Pablo enseña a los colosenses. La ley civil, que es como Dios cuidaba a su pueblo por medio de los jueces. O sea, esa ley solamente era para el pueblo de Israel. Y la ley moral, que son los 10 mandamientos, que esta la vemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y es la que vamos a observar. ¿Y qué es el Evangelio? Todo lo que Cristo hizo por nosotros, su doble sustitución. ¿Qué es la doble sustitución de Cristo? Como Él cumplió cada mandamiento por nosotros y fue a la cruz y pagó por nuestros pecados. También vamos a tener esa certeza de la salvación únicamente porque es la gracia, lo que Cristo hizo por nosotros, como nuestra vida santa, la vida santificada, está movida por el Evangelio, no por la ley. Y aquí ya ustedes van teniendo en cuenta el legalismo, porque el legalismo hace de que la vida de santificación de la persona sea motivada por la ley. Eso produce miedo, eso produce realmente terror y muchas personas no tienen la verdadera paz. Y la teología de la cruz, y la teología de la cruz tiene un concepto muy claro. Es necesario que Cristo crezca en nuestra vida y nosotros menguemos, porque cuando nosotros estamos enfocados en Cristo Jesús, pues nuestro viejo hombre, nuestra carne pecaminosa va a menguar y no vamos a estar aquí batallando. Bueno, ¿cuántos mandamientos vamos a cumplir? ¿Cómo los vamos a cumplir? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué vamos a hacer? También vamos a identificar las diferentes formas de legalismo y esas diferentes formas de legalismo, pues tal vez a muchos de ustedes les va a extrañar algunas cosas, pero aquí es donde pido que tengamos paciencia, amor y podamos poner esto en términos bíblicos. Por eso lo vamos a enfrentar con el amor y la verdad de la palabra de Dios. Dos conceptos, vuelvo y lo repito por tercera vez. Hay que tener cuidado de no mandar lo que la Biblia no manda, tener cuidado de no prohibir lo que la Biblia no prohíbe. Y vamos a discernir lo que necesita hablar con un individuo o un grupo, es decir, cuándo predicar la ley, cuándo predicar el evangelio. Esto es muy importante para nosotros saber y ayudar espiritualmente a una persona. Y otra vez, esa doctrina de la ley y el evangelio lo encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ya saben que si en algún momento tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano sin ningún problema y trataremos de contestar la pregunta. Este curso va a tener un proyecto final. Van a ser 10 preguntas y esas 10 preguntas van a estar enfocadas pues a los conceptos que vamos a hablar en este curso y van a estar enfocadas para que podamos enseñar a otros cómo el legalismo daña la gracia, cómo el legalismo destruye la fe de las personas. 9 lecciones vamos a tener. Hoy vamos a enfocarnos en los dos conceptos, el concepto del legalismo y el concepto de la gracia. Y ya el texto de Gálatas 2 es el texto para toda nuestra curso de legalismo. Hoy nos vamos a centrar en Romanos 3, 21 al 28, hablando de estos dos conceptos. Luego vamos, la segunda clase, levantados de la muerte espiritual. La lección está basada en Efesios 2, del 1 al 10. Luego, cuando compartí la ley y el evangelio,
Vamos a usar como referencia Romanos 3, 19 y 20 y Romanos 1, 16 y 17. Son muy importantes que podamos usar estos pasajes bíblicos. ¿Cómo estamos motivados por el Evangelio y no por la ley, teniendo en cuenta lo que nos dice 2 Corintios 5, 14 al 21? Y también vamos a estudiar la parábola de los dos hijos. Siempre nos enfocamos en el hijo pródigo, que es la historia del hijo pródigo, pero vamos a aprender cómo uno de esos dos hijos es legalista. Las palabras duras de Jesús contra los legalistas, que eso está en Mateo capítulo 23, vamos a leerlas en la sexta lección. En la séptima, no estamos atados a las leyes del pacto del Sinaí, Colosenses 2, y aquí es donde les hago la referencia de diferenciar la ley civil, la ley ceremonial, la ley moral. Eso es muy importante cuando estamos leyendo el Antiguo Testamento. Por ejemplo, las leyes sobre los esclavos. Bueno, eso es ley civil. ¿Cómo eran los sacerdotes? Ley ceremonial. Todo lo que tiene que ver con el diezmo, con la adoración, todo eso era ley ceremonial. Nosotros necesitamos entender todo eso para poder dar una buena hermenéutica, una buena interpretación de la Biblia. Las reglas extrabíblicas, Romanos 14, que habla del tema de la libertad cristiana. Aquí vamos a hablar un poco sobre esto. Y las promesas de una cruz, que no habla de una prosperidad terrenal, porque es lo que hace el evangelio social. Está en Mateo 6. Y Jorge había levantado la mano. ¿Qué pregunta tienes? ¿Me escucha, profesor? Sí, te escuchamos. Sí, profesor, le voy a hacer tres preguntas por ahí. Una, ¿las clases son 2 a la semana o es 1 a la semana? Son dos, martes y jueves, a esta hora. Bien. Segundo, ¿cómo se interpreta Deuteronomio, que es segunda ley? ¿Tiene que ver con los 10 mandamientos en parte? Deuteronomio es un libro muy bonito porque recuerda que hay una nueva generación de judíos que nos, no habían salido ellos de Egipto, porque muchos murieron en el camino. Y cuando está en Deuteronomio, pensemos en el Jordán, Moisés parado en el Jordán ya para pasar la, la tierra prometida, y por eso él volvió a repetirle los mandamientos a esa nueva generación de creyentes. Porque recuerda que nomás había quedado vivos Caleb y Josué, ¿cierto? Y entonces por eso se repitió todo y hay muchas cosas repetidas de Éxodo. Bien. Y allí también encontramos los tres tipos de Y leyes la en última, Deuteronomio. con hermenéutica, ¿tiene que algo que ver la exégesis? Sí, Pero es la más profundo, exégesis, ¿no? la exégesis es importante porque conocemos los, los idiomas, el hebreo y el griego, y eso nos ayuda mucho para interpretar bien las palabras, ¿sí? Pero cuando aprendemos claves de la hermenéutica, como la ley y el evangelio, interpretar un versículo dentro de su contexto, no contradecir la doctrina, pues eso nos ayuda mucho a tener una buena hermenéutica sin conocer los idiomas originales. Bien, Muchísimas gracias. a usted por las preguntas. Muy bien, ¿quién desea participar con esta pregunta? Ya hicimos una introducción un poco larga. ¿Qué es el legalismo? ¿Quién desea participar? Jorge. Bueno, profesor, yo creo que el legalismo, ¿verdad? Es que uno tiene que hacer algo, es decir, tiene que ganarse la salvación. Eso es lo que cree el legalista, ¿no? Si yo hago, pues yo merezco ser salvo. Si yo guardo esto, guardo aquello, hago lo otro. Entonces, estamos viendo ahí que entonces parte de la salvación se lo debe a nosotros mismos, porque estamos haciendo algo, como el joven rico que vino a Jesús y le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? La gente siempre piensa que tiene que hacer algo para ser salvo. Lo que el Señor hizo en la cruz lo hizo perfecto y completo. Lo que tenemos que hacer nosotros es aceptar a Cristo y dejar que el Espíritu Santo nos guíe, porque es nuestro maestro, nuestro ayudador, nuestro guía, es el poder que Dios nos ha dado
para autocontrolarnos en las emociones y no imponer nuestra fuerza, porque nosotros no podemos producir nada bueno por nuestra naturaleza corrompida, pero cuando Cristo viene a nuestra vida y le cedemos el trono de nuestra vida a Cristo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. De ahí en adelante, Gracias. todas las demás cosas, Dios las va a añadir. Dios le bendiga. Gracias. Jorge. Jorge también había levantado la Eh, mano. eh, ¿Se refiere a mí, profesor? Sí, Jorge Rolando Jiménez. Sí, yo anoté acá unas cosas que vi del tutorial, del video que dio el profesor, el profesor. Bueno, acá yo tengo anotado varios puntos. Acá lo que es el legalismo dice, por ejemplo, decía él, puntos, usted tiene que ponerse a derecho, seguir mejor las reglas y ser un mejor cristiano, porque si usted es bueno y sigue las reglas, Dios entonces será bueno con usted, traerá bendiciones a su vida, pero si es malo, Dios caerá sobre usted, lo castigará incluso si no se ajusta a sus reglas, incluso puede poner en juego su salvación. Más o menos una cosa así decía los dos tipos de creyentes que produce. Eso es lo que anoté, tomé una nota. Muy bien, muy bien. Sí. Benjamín, Buenos días, pastor. Buenos buenos días. días. Bienvenido. Bendiciones. En el tutorial lo que vimos de legalismo nos dice que son las reglas impuestas, son reglas impuestas. En este caso serían por la iglesia o donde nos congregamos, que es para que si hacemos tal cosa y si nos portamos bien, nos va a ir bien. Y que si nos portamos mal, eh, Dios nos castiga. Ese es hasta nuestra salvación según nuestro comportamiento, porque no hacemos lo que ellos ponen, pero lo que ellos ponen está basado a su propia interpretación de la Biblia, no es claro. Es el legalismo que existía en los fariseos, tenían los mandamientos, tenían todo, pero eran legalistas a su propia interpretación de ellos. Jesús les dijo, ustedes ponen cargas que no pueden, que la gente no puede llevar. Dice, vean lo que, aprendan lo que ellos hacen, pero no hagan como ellos hacen. O sea, que la Biblia estaba, la ley estaba bien, pero no hicieran como ellos hacían, porque no Muy bien, cumplían con el propósito de la voluntad de Dios. Es todo, muy hermano. bien. Gracias. Gracias, Benjamín. También tenemos Marco. Amén. Buenos días de nuevo a todos. Basado en lo que nos enseñaba el video introductorio y en la introducción que usted hizo, profesor, podemos decir que el legalismo es aquel que hace que nuestra relación con Dios sea condicional y está basada en lo bien o en lo mal que nosotros podemos cumplir las reglas. Desde ese punto de vista nos hace quitar la atención de Dios, como usted explicaba, vivimos por la ley o por el evangelio, pero el legalismo nos hace que quitemos a la atención de la gracia de Dios que nos ha sido concedida en Cristo Jesús y pongamos nuestra atención en nosotros mismos, en lo bien que podemos cumplir o que nos esforcemos en cumplir las condiciones. Entonces, estamos hablando de una relación con Dios de manera condicional. Muy bien. Y recuerden del texto de Gálatas, ¿cierto? ¿Por qué nosotros vivimos diferente? Y ustedes usaron un término muy bonito que es la palabra clave por agradecimiento y amor, ¿cierto? Por agradecimiento y amor a Dios. Vivimos diferente. Ese es el mensaje contrario que trae el legalismo. Es un mensaje contrario porque el legalismo hay un exceso de la ley. Por eso nosotros
como hablamos. Es Cristo lo que hizo por nosotros. En amor y agradecimiento a Dios vamos a vivir de esta manera. En amor y agradecimiento a Dios vamos a poner a Dios en primer lugar, vamos a usar bien su nombre, vamos a centrarnos en la palabra, vamos a obedecer a nuestros superiores. En amor y agradecimiento a Dios vamos a cuidar de nuestra vida. En amor y agradecimiento a Dios vamos a cuidar nuestra vida sexual, vamos a cuidar nuestro matrimonio. En amor y agradecimiento a Dios vamos a cuidar los bienes de los demás. En amor y agradecimiento a Dios vamos a cuidar nuestra boca, nuestra lengua. En amor y agradecimiento a Dios vamos a cuidarnos de la codicia. El legalista siempre va a usar dos palabras: tenemos o debemos. Ahora, usted tiene que hacer esto, usted debe hacer esto. Eso es una clave para que puedan entender qué es el legalismo. Ahorita hubo una buena participación en ese tema de cómo ponen normas que la Biblia no pone, leyes que la Biblia no pone, cómo vestir, cómo la mujer debe estar, cómo el hombre necesita caminar, qué pueden usar, qué no pueden usar, qué pueden ver, qué no pueden ver, y todo desfasado de lo que realmente dicen los mandamientos. Uno de los problemas para mí que tiene el legalismo es que no entienden la libertad cristiana. Y vamos a hablar en ese curso mucho de la libertad cristiana. Entonces, eso es el legalismo, lo que ustedes dijeron, es el exceso uso de la ley, el énfasis en la ley. ¿Y eso cómo lo se usa? Con los términos tenemos o debemos. Hay que tener cuidado con eso. Si ustedes estudian bien cómo Pablo explica la santificación, Pablo sencillamente, por ahí en Primera de Corintios 6, dice huir de la fornicación, huyan de la fornicación. Pablo no dice tenemos que huir de la fornicación o debemos huir de la fornicación, no, sencillamente dice huya de la fornicación. En amor y agradecimiento a Dios es como vivimos. Entonces aquí ya podemos ir identificando cosas que lastimosamente trae el legalismo. Es aquí donde tenemos que ver que según esto hay dos tipos de miembros que podemos encontrar en una iglesia y sobre todo hablando de las iglesias legalistas. ¿Cuáles son esos dos tipos de miembros? ¿Quién desea participar? ¿Cuáles son esos dos tipos de miembros? Pastor, no sé si me escucha, creo que había Claro, levantado la Esteban, mano. ahí lo escuchamos, ahí te escuchamos. Por lo que pudimos ver en la introducción del video, son los que terminan sintiéndose orgullosos de sí mismos porque pueden cumplir la ley, ¿verdad? Y los que terminan frustrados porque es tanta la exigencia de las cosas que el Señor en realidad no pide, que los que dicen, bueno, yo no doy la talla, yo no puedo, no llego a cumplir con esto, todavía hay cosas que me cuestan, y terminan abandonando la fe, terminan apartándose de la iglesia, ya no quieren ir más porque en vez de sentirse contenidos, se sienten con una mirada acusatoria por aquel que tiene la jactancia de creer que él sí cumple con todos los estándares de Dios. Muy bien, sí. Y eso es lo que produce el legalismo, dos clases de miembros, ¿cierto? Los orgullosos. Entonces, yo no sé ustedes, pero yo he escuchado predicadores decir que ya no cometen adulterio, de que no mienten, de que no roban y ponen un estándar de vida dentro de su congregación, empezando por ellos mismos. Entonces son personas orgullosas y eso también lleva a otros de que luchan tanto por lograr esa vida de santificación. Ojo con esto, no según la Biblia, sino según estos hombres, según estas personas, según esta forma de predicar que terminan frustrados. Yo conozco la historia que me contaron de, de un pastor que se tomó una cerveza el sábado en la noche y su conciencia lo acusaba tanto que llamó en esa denominación, había como tipos de pastores, pastor mayor, pastor suplentes, algo así, y él llamó a la madrugada al pastor mayor diciendo que no podía predicar porque se había tomado una cerveza. ¿Cómo se sentía él? Frustrado, frustrado.
Y ustedes pueden conocer historias de personas que han vivido eso. Yo trabajé por muchos años en una empresa de confecciones de jeans y allá habíamos más de 3.000 personas y teníamos un buen amigo que llegó a la fe, pero él también terminó frustrado. Y usted lo veía montarse en un bus a predicar, usted lo veía animoso hablando de las cosas de Dios y tuvo un evento en su vida y él no se sintió perdonado, él no se sintió en la gracia y abandonó la fe. ¿Y por qué? Porque estaba en una iglesia legalista, porque él creyó que jamás Dios iba a perdonar ese pecado y por eso la Biblia dice, cuidado, no seamos piedra de tropiezo. Si somos piedra de tropiezo, mejor nos ponemos una cadena y un molino que nos tira a lo profundo del mar. Y por eso es importante saber qué vamos a enseñar. La carta de Santiago nos dice, no se hagan maestros muchos de ustedes, muchos de nosotros, porque la responsabilidad espiritual que tenemos es grande, es grande. Y es de ahí lo importante de conocer bien la palabra de Dios. Ahora, para ustedes es en las denominaciones que ustedes están o que han estado, ¿qué predomina? Si enseñan a que seamos orgullosos por cumplir ciertos mandamientos o nos sentimos frustrados porque no alcanzamos el nivel de santidad de ciertas personas. Es algo que es para ustedes. Si alguien quiere compartir, pues está el micrófono abierto o si no, pues pueden contestarlo cada uno de ustedes. Legalismo. Hola, Luvia, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, buenos días. Buenos días, bienvenida. Yo pensé que no íbamos a tener damas en este curso, pero sí, qué bueno. Eres bendita entre todos estos hombres. Qué bien, Gracias, gracias. muy bien. Muy bien, continuamos avanzando. Si no tenemos alguna pregunta, algún comentario, continuamos con nuestra lección. Es interesante esa atracción que tiene el legalismo. ¿Y por qué el legalismo tiene una atracción? Porque dentro de usted y yo está el viejo hombre y el nuevo hombre. El viejo hombre, que es nuestro enemigo, y ese viejo hombre siempre va a estar en nuestras vidas mientras estemos en este mundo, pues él siempre nos va a dar o va a querer darnos esa idea que usted y yo podemos contribuir a nuestra salvación o incluso nuestras obras pueden ser la causa de nuestra salvación. En mi vida he estado solamente en dos denominaciones, una en la iglesia romana, católica romana, que fue donde yo crecí, y la otra, ustedes, el ministerio de Academia Cristo es el ministerio de la iglesia luterana confesional. Pertenezco hace muchos años a la iglesia luterana confesional. Y bueno, en la iglesia católica romana se enseña mucho la salvación por obras. ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Pero cuando muchos abandonan la fe de la iglesia romana y llegan a denominaciones donde hay el legalismo, allá no se predica qué tenemos que hacer para ser salvos, sino qué tenemos que dejar de hacer para ser salvos. Ahí esa es la clave. Entonces, hay dos posiciones grandes en este mundo de la vida cristiana. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que dejar de hacer para ser salvo? Y eso le gusta a nuestro viejo hombre. Eso nos gusta a nosotros. Bueno, ¿cómo vamos a vivir para ganar la salvación? Por eso muchos ve que el legalismo es como una escalera que ayuda para subir al cielo. Y ustedes van a encontrar legalismo en muchas predicaciones, en mucha forma de hablar de cristianos. Yo recuerdo también una vez una mujer en la calle gritando a unas colegialas que iban para el colegio y pues no sé cómo será en sus países, pero aquí generalmente las colegialas usan falda
y bueno, pues están jóvenes y la mujer le gritaba, ustedes van a ir al infierno. ¿Y por qué van a ir al infierno? Porque tienen esas faldas, gritaba la mujer. Entonces, mire la predicación que hay. Y esa es la predicación de Dios, ¿no? Y lo más triste de todo esto, que el diablo es feliz con esa clase de predicación. Y la pregunta para ustedes, ¿por qué el diablo es feliz por el legalismo? ¿Por qué? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué el Eh, diablo es feliz con el legalismo? ¿Por qué? Porque es feliz porque es el serrucho que él utiliza para estresar al creyente. Estaba conversando con un hermano, me decía, varón, yo el evangelio es muy difícil. Yo me aparté porque tengo que congregarme, tengo que ir a matutino, tengo que ir a vigilia, tengo que diezmar y entonces yo tengo que trabajar también y todas estas cosas. Es muy difícil el evangelio, por eso es que me aparté, ya yo no me estoy congregando, no estoy asistiendo a la iglesia. Lo otro que si no vas un día a la iglesia estáis descarriado, entonces te quieren imponer la mano porque estáis descarriado porque faltaste a la iglesia. Entonces es como se hace uno, es una tortura china, me dijo el hermano. Yo le dije, ¿por qué? Porque te estás esforzando por vivir el evangelio. Tenés que dejar que Cristo viva su vida en tu vida. De esa manera vas a vivir el evangelio y vas a ser feliz. Porque está ahí siguiendo los mandamientos o imposición de hombres. Si no hacéis esto, si no hacéis aquello, si no, no tenés que tocar, ni gustar, ni mirar porque te perdéis. Entonces, eso te estresa. No, no, varón, yo me voy a quedar así un tiempo. Voy a esperar que Dios trate conmigo. Bueno, eso es todo. Gracias. Gracias, Jesús. Jorge también había levantado la mano. Sí, pastor. Mire, yo para mí, primero que volvemos a la época de Jesús de los fariseos y endurece el corazón del creyente. Y, y acá hay una reflexión que dice en el Mateo 23:15 que dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para ser un prosélito, y una vez que lo has hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Y la levadura de los fariseos en Lucas 12:1, creo que eran 11:30 y pico al 12:3, es la hipocresía. Eso es todo, pastor. Muy bien. Y hay algo que complementemos. ¿Por qué el diablo está feliz con el legalismo? Porque no se habla de Cristo. Porque Cristo no es el centro de la vida del cristiano. ¿De qué están hablando? Están hablando del centro de la vida de las personas. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debo dejar de hacer? Entonces, usted va un domingo o el día que te congregas y escuchas la palabra de Dios y te dan un listado de cosas, cómo hay que vivir, cómo hay que dejar de vivir, pero no escuchas de Cristo, lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso, el legalismo es el ladrón de la gracia, porque usted y yo siempre necesitamos estar enfocados en Cristo. Si ustedes recuerdan el pasaje que leímos de Gálatas, pues vamos a devolvernos rápidamente al pasaje de Gálatas que leímos. Y este pasaje de Gálatas, mire Pablo cómo está enfocado en Cristo. Entonces, menciona Cristo al principio del versículo. Mire que lo vuelve a mencionar por segunda vez. Aquí va una vez, ¿sí? 2 veces. Hijo de Dios, 3 veces. En la fe del Hijo de Dios, o sea, en la fe de Cristo, 3 veces, el cual me amó y se entregó a sí mismo 4 veces, y al final 5 veces. O sea, en 2 versículos, Pablo está hablando de Cristo 5 veces. El diablo no quiere esto. El diablo quiere que estemos enfocados en nuestra propia justicia, en nuestras propias obras. Y es ahí donde muchos no conocen la salvación, no saben realmente lo que Cristo hizo por nosotros. Es ahí donde nosotros necesitamos definir la gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Quién desea participar?
¿Qué es la gracia? La gracia, profesor, es el amor inmerecido de Dios para con nosotros. Nos salvó por pura gracia, Muy no bien. porque Carmen, nosotros teníamos mérito para ser salvos. Esa es la gracia, el amor inmerecido de Dios para con todos nosotros. excelente. Carmen, Sí, profe, estoy de acuerdo con el hermano. La gracia, pues, es el regalo inmerecido de Dios para con nosotros. La gracia es Cristo Jesús. muy bien. Ángel, Sí, iba a decir lo mismo, la gracia es un regalo de Dios para que seamos salvos y no por obra, como dice la palabra, para que no excelente, nos gloriemos. excelente. Amén. Entonces, usaron términos adecuados. El amor inmerecido. ¿Y por qué el amor inmerecido? Pues usted y yo, ¿qué merecemos? El castigo eterno en el infierno. Pero por haber sido librados de no ir al infierno, porque Cristo pagó por nosotros, pues ¿qué produce ese amor inmerecido? Esperanza. Y la esperanza, la Biblia dice que no avergüenza, porque la esperanza es el cielo, la vida eterna. El agradecimiento, o sea, ¿cómo vamos a vivir? Siempre agradecidos con Dios. No quiere decir de que no vamos a tener momentos de tristeza o dificultades en este mundo, pero cuando aprendemos a ser agradecidos con Dios porque nos dio lo que más grande Dios hizo por nosotros, que es darnos el perdón, pues nuestras vidas van a ser diferentes. También, ¿qué va a traer esta gracia? El gozo de ser creyentes, el gozo de poder hablar a otros acerca de lo que Cristo hizo, el consuelo. Cada vez que nosotros batallamos con nuestro pecado, porque recuerden que este viejo hombre nos va a llevar a pecar, a ir a veces en contra de Dios, pues encontramos el consuelo en lo que Cristo hizo por nosotros. También nos va a dar humildad, humildad de reconocer que por nuestros propios medios no podemos salvarnos, es solamente por lo que Cristo hizo por nosotros, como Cristo es nuestra paz. Él nos dio la verdadera paz. Y es por esto que la gracia de Dios es la que nos anima a vivir diferente, no el legalismo, porque el legalismo roba al creyente la salvación. Por eso el diablo es feliz donde hay legalismo, porque están tan enfocados en qué hacer o qué tienen que dejar de hacer para ser salvos que no les importa lo que Cristo hizo. Y hay una cosa más grave que personalmente me parece a mí, porque hoy en día hay una mezcla nociva que usted escucha en una predicación de alguien de todo. Y hay un término que yo quiero que lo aprendan. Ese término es el sinergismo. Voy a abrir aquí para escribir mejor el sinergismo. Y el sinergismo es una falsa doctrina donde siempre se está hablando el hombre qué puede hacer para contribuir a su salvación. Entonces, y eso lo escucha uno mucho en muchos predicadores, en muchas maneras de que la gente dice, yo tengo que ganar este lugar que Dios me ha dado. Y no es algo de ganar, es lo que Dios nos dio. Eso es la gracia. Y es un término que Pablo enseña muy bien en Efesios capítulo 2 versículo 8. Es por gracia que somos salvos no por obras para que nadie se gloríe. Y esto nos lleva a ver este gran versículo que todos conocemos, como Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué vemos en este versículo? Un amor incondicional. La Biblia nos habla de tres tipos de amor. El amor filos, que es el amor de amigos, el amor eros, que es el amor sexual, y el amor ágape, que es el que habla Pablo en 1 Corintios 13. Ese amor ágape
es el amor de Dios hacia nosotros, el que todo lo cree, el que todo lo puede, el que todo lo soporta. Es ese amor incondicional. Este versículo bíblico muestra el amor de Dios no solamente para ustedes, sino para todo el mundo. Jesucristo vino a salvarnos a todos nosotros. Entonces, para ustedes, según lo que hemos estudiado hasta acá, ¿cuál es la diferencia entre el legalismo y la gracia? ¿Cuál es la diferencia entre el legalismo y la gracia, Marco? Porque ¿Puedes abrir tu micrófono? el legalismo se justifica, pastor, el legalismo se justifica por lo que hace, por lo que puede hacer. Pero la gracia sabe que somos pecadores, que no podemos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos. Y entonces, a través de los méritos de Jesucristo, de lo que él hizo en la cruz del Calvario, que lo hizo perfecto, que no hay que añadirle nada, ni quitarle nada, todo está perfecto en Cristo Jesús. Somos salvos por medio de ese amor inmerecido de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Bien, Marco. Bueno, puedo ver una diferencia en el legalismo y la gracia en que el legalismo se basa en lo que yo hago y la gracia se basa en lo que Dios ya hizo por mí Muy y que bien, me mueve por amor y agradecimiento hacia Él. muy bien, excelente. Guillermo, Hola, pastor. Buenas para todos. Que Dios los bendiga, buenas. pastor. Sí, le digo, pues ya los hermanos han dicho, pues prácticamente que es la diferencia entre legalismo y gracia. Entonces, como la palabra lo dice, legalismo, la ley que cumplían el pueblo israelita, em, todo bajo estricta cumplimiento, y con eso ellos sentían pues o se daban ya por salvos, pero en el tiempo de la gracia, cuando Jesucristo ya vino a nosotros, la gracia dada de Dios a través de Jesucristo nos hace salvos por fe, nos hace salvos por fe, pastor. Muy bien. Y Ca- no tenemos que agregarle nada porque es suficiente la obra del Señor Jesucristo. Muchas gracias, Bien, pastor. Amén. excelente. Carmen, Carmen, ¿puedes abrir tu micrófono? ¿Me escucha? Sí, ya te ¿Me escuchamos. escucha? Sí, Bueno, qué pena. Bueno, según lo que hemos visto hasta ahorita y la enseñanza, pues el legalismo frustra, orgullece, porque pone de que qué debo hacer, qué voy a hacer, me gano la salvación con obras, bueno, todas esas cosas, ¿sí? Entonces eso trae la carga, todo eso trae el legalismo. Y la gracia pues nos libera, ¿sí? Porque la gracia nos muestra pues el amor, el agradecimiento a Dios, eh, nos da esa paz. Entonces pues para eso nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra, ¿no? Por eso nuestro Padre Celestial envió a su Hijo por amor a nosotros. No muy lo que bien. nosotros hagamos, sino lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, eso nos da la paz en nosotros, ya no nos deja tener esa carga o esa cosa de que lo que muestra el legalismo, que debemos hacer para salvarnos eh, Excelente. por obras, me debo de ganar tantas almas, porque yo he escuchado, profe, muchas personas que le han enseñado esas cosas que tenían que ganarse ciertas almas para poder ganarse la salvación. Y entonces, pues eso es lo que muestra el legalismo. Y Así no, es. Cristo es el que hace eso con nosotros, porque Cristo es el que nos elige a nosotros, ¿cierto? Cristo es el Así que nos es. elige a nosotros y nosotros por el amor a nosotros lo amamos. Por el amor que Él nos dio a nosotros queremos amar a Dios, ¿sí? Porque Él nos amó a nosotros primero. Muy bien. Gracias, profe. Andrés, a usted, Carmen, por participar. Andrés,
Andrés Dávalos, puedes abrir tu micrófono. Sí, ahí, pastor. Sí, te escuchamos. Ya. Buenos días, pastor. Yo estoy muy de acuerdo en que la gracia es algo, un regalo de Dios, ¿no es cierto?, que nos da a los creyentes. Y la palabra de Dios menciona que no por obras vamos a ser salvos, sino por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahora nos compete involucrar a la fe, porque también recordemos que dice la palabra de Dios que una fe sin obras es una fe muerta. Entonces ahí vemos que obras ingresan ahí en el proceso de la fe, porque una fe sin obras es una fe muerta y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces también involucraría ahí las obras o cómo sería ahí, pastor. Adicional, habla también la palabra de Dios que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces yo entiendo que obviamente cuando entramos al cristianismo decidimos servirle a Dios, va a haber límites, ¿no es cierto? Porque también dice la palabra de Dios, sin santidad nadie verá al Señor, según el libro de Hebreos 12:14. Además Sí, que Él nos va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Además dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, al momento en que decimos que sin santidad nadie verá al Señor, hay parámetros para eso o, o esas son algunas inquietudes que yo claro que que toma sí. una cervecita. O sea, hay Sí, límites para eso, cuando sabemos hasta dónde son nuestros límites o cómo podemos, porque sí. no sois del mundo, dice la palabra de Dios. Entonces, eso quisiera que nos aclare un poco, pastor. Gracias. Sí, claro que sí. Y cuando habla que sin santidad nadie puede ver a Dios, pues la pregunta siempre es, ¿por qué somos santos? Y nos va a llevar a Jesús. Somos santos por Jesús, por la obra que Cristo hizo por nosotros. El texto que estabas mencionando de Santiago es ahí donde estamos enfocados en este curso. O sea, ¿por qué la vida de santificación? ¿Por qué hacemos obras? ¿Por obligación o por amor? Ahí es donde estamos enfocados, que es por amor, porque el legalismo dice que se hacen obras por obligación y es ahí donde necesitamos cuidarnos. El amor siempre nos motiva a vivir diferente. Y el texto que estabas mencionando de que todo lo puedo hacer, mas no todo me conviene, todo me es lícito, que Pablo lo enseña a los Corintios, pues claramente habla de nuestra libertad cristiana. Y por eso estábamos hablando al principio de la clase lo importante de conocer los mandamientos como guía. Es ahí los tres propósitos de la ley. La ley como espejo, como freno y como guía. Los que han estudiado ley y evangelio con nosotros ya saben esa diferencia, pero la otra diferencia que podemos encontrar en cómo nosotros vamos a vivir. Entonces usted nos pregunta, bueno, ¿cuáles son los límites? Son los mismos mandamientos, los 10 mandamientos. Es ahí donde necesitamos centrarnos. Y es muy importante que nosotros podamos ver de que cuando tenemos esa diferencia entre el legalismo y la gracia, nos damos cuenta que ustedes van a encontrarse con personas, como ven a Dios. Y hay muchas personas que ven a Dios como un juez severo, que siempre va a castigar nuestros errores. Pero también hay otras personas que ven un abuelo amoroso, dispuesto a pasar por alto de todo. Pero también algunos creen que Dios es distante, que no está interesado en nuestra vida cotidiana. Y otros llegan a afirmar que Dios nos bendecirá si hacemos lo bueno y nos castigará si hacemos lo malo. Eso es lo que escuchamos siempre y tal vez usted y yo hemos dicho estas frases en algún momento de nuestras vidas. Hay algo común en todas estas frases. Lo común es que estas frases van en contra de la Biblia. Estas frases van en contra de lo que Dios habla, cómo Dios se presenta en las Escrituras. Por eso
es importante que nosotros podamos conocer que la Biblia muestra un Dios justo, pero también lo muestra amoroso. Y cómo Él es un Dios justo, pues, y amoroso. Ya lo vimos en este pasaje de Juan 3:16, cómo Él amó a toda la humanidad. Él envió a Jesucristo por amor a toda la humanidad. Pero Dios es santo. Él pide perfección. Él pide que seamos perfectos. Él exige que no pequemos y Él castiga el pecado. Pero cada uno de nosotros sabemos que somos pecadores y que no podemos cumplir esa perfección que Dios exige. Y es ahí donde Dios castigó a Jesucristo. Y Él lo castigó por nosotros. Por eso la cruz tiene un gran significado para nosotros, nuestra redención, porque allá Cristo sufrió el castigo que usted y yo merecemos. Cristo cumplió la ley que nosotros no podemos cumplir, y es ahí donde aprendemos que este Dios que es justo y es amoroso, pues lo único que quiere es la salvación de todas las personas. Guillermo levantó la mano. Sí, pastor, levanté la mano porque yo también tengo una cierta duda. Yo pues entiendo muy bien que nuestra salvación es por la fe en Jesucristo, que el hombre por más que quiera agradar a Dios y dejar de pecar, no va a, eso no va a suceder porque nuestra condición humana no nos va a dar para eso, porque personalmente yo también pensaba antes de conocer la doctrina del Evangelio, yo pensaba que era posible que uno agradara a Dios con su no, pero ya estoy convencido que no. Pero me queda una duda, pastor, y se la voy a comentar. Por ejemplo, a mí me atormenta algo con respecto a, a, a cómo me ve Dios, porque yo siento, por ejemplo, que hay pecados de omisión, y en esos pecados de omisión yo veo que a mí me falta mucho como por actuar, como por tener más acción. Por ejemplo, en la gran comisión del Señor, y me preocupa mucho eso, y todos los días, pues cuando oro, le pido al Señor y al Espíritu Santo que me faculte, que me capacite para que yo pueda servir en la obra. Entonces, eso a veces me llena de preocupación y siento que esa preocupación no es buena, que esa preocupación no es de Dios, entonces que siento como que me debería dejar llevar por lo que siento a través de Jesús, porque yo a Jesús y al Espíritu Santo he tenido experiencias, pues, tenido experiencias personales con el Espíritu Santo y siento que Jesús está en mi corazón. Pero me preocupa eso, a pesar de que he tenido que luchar con muchos problemas, porque yo tuve problemas de adicción muy fuertes, de adicción al trago, de adicción a la droga. En este momento me encuentro felizmente rescatado por Jesucristo y me enorgullece decir que estoy felizmente rescatado porque reconozco que sin Él yo no hubiera salido de esos antros en los que me mantenía. Entonces esa situación es la que me preocupa, pastor. Quisiera que usted me diera un poco más de claridad acerca de cómo debo yo actuar, porque yo siento que debo hacer más, pero también lo que decimos ahí, uno no puede agregar un codo más a la estatura de lo que dice la palabra de Dios. Eh, y entonces me consuelo pensando que con la fe en Jesucristo es suficiente, pero me preocupa la gran comisión. Gracias, Sí, ¿no? pastor. Y tenga la seguridad de que no solamente es su pecado, sino todos nuestros pecados han sido perdonados en Cristo Jesús. Y de un modo a otro hacemos la gran comisión. Tenga la seguridad de eso. Y el Espíritu Santo nos usa a nosotros. En Pedro, él escribe que somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para hablar a otros acerca de lo que Cristo hizo por nosotros. Y hacer la comisión, yo sé que cada cristiano lo hacemos cuando hablamos de Jesús.
Nosotros a veces o tal vez puedes tener en tu mente algo idealista en cuanto a que queremos tener seguidores o personas que les estamos hablando. El punto no es ese, es hablar de Jesús, hablar del cielo, hablar de lo que Él hizo por nosotros. Y yo sé que usted lo hace. Por eso no debes, como dijiste, que debías hacer algo, no debes, porque es así como habla el legalismo, ¿cierto? Entonces yo lo animo a que siga hablando de Jesús, siga predicando de Jesús, que yo sé que lo hace, como igual todos los que estamos acá. Lo hacemos cada vez que tenemos oportunidad. A veces no tenemos la oportunidad de todos los días, Dios sabe por qué, pero yo sé que cada vez que tenemos a alguien al frente, hablamos de Jesús. Jesús, hablando de Jesús Hernández, tiene la palabra. Ok, pastor, voy a decir algo, usted me corrige ahí si no es así, pero la palabra dice el apóstol Pablo que cuando recibimos por, por fe a Cristo, o sea, recibimos el don de la fe y que es por gracia, es un regalo que Dios nos está dando. Somos regenerados, somos santificados, somos perdonados, somos sellados con el Espíritu Santo y pertenecemos entonces a la familia de Dios como hijos de Dios, somos hijos de Dios. Más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Esto no nos fueron nacidos de carne y de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, ya por lo menos en la gracia, lo que nosotros hacemos, no lo hacemos porque nosotros somos la crema del queso, lo hacemos porque el Espíritu de Dios que mora en nosotros produce el querer comer hacer por su buena voluntad para que la sinergia nuestra se ponga en acción y podamos llevar fruto digno de arrepentimiento. Pero no es la fuerza mía, no es mi Muy bien. intelecto, mi voluntad, mi sentimiento. Es lo que está dentro de mí que me adoptó como hijo suyo. De manera que el hijo del panadero produce pan, vende pan. Pues el hijo de Dios no va a hacer otra cosa sino estar en los negocios del Señor. No sabía que en los negocios de mi padre me era necesario estar. Y todo eso lo hace el Espíritu Santo por la gracia del Señor, por ese amor inmerecido de Dios para con nosotros. Muy Amén. bien, muy bien. Ángel, Ajá. Buenos días otra vez. ajá, Yo estaba pensando, eso de no pecar, esa es mi opinión personal. Somos todos pecadores, porque yo soy pecador también. Pero nosotros tenemos que tener cuidado de pensar que podemos pecar y ser salvos. Porque Pablo dijo, si usted robaba, no jobe más. Está bien, podemos pecar a base de un corajito que nos dé, una palabrita maldicha que le digamos al hermano. Es un pecado de la carne ya diferente, pero si tú robabas, la palabra dice, no robes más. Si tú adulterabas, no adulteres más. O sea, si tú haces esos pecados y lo sigues haciendo conscientemente, robando y adulterando y mujeriego, pues ya tú no tienes a Cristo, se acabó, no tienes a Cristo. Porque el Espíritu Santo está para que nos redarguye. Y además, y también hay que tratar siempre, la palabra dice en Santiago 4:7, si me equivoco, me corrige, pastor, que nos sometamos a Dios y el diablo irá. Ese es mi pensar. Yo soy pecador, no estoy diciendo que yo no peco, porque yo peco y mucho, todos los días. sí, Pero lo que yo hacía antes no lo hago. la Robar, Biblia, mentir, sí, no lo hago. sí, la Biblia hace una diferencia entre el practicar el pecado y el pecar por debilidad. O sea, nosotros no practicamos el pecado, porque el que practica el pecado, pues no es salvo, no es perdonado. Es muy claro lo que dice la Biblia, pero todos pecamos por debilidad. Todos los días pecamos de pensamiento, de palabra y de obras. ¿Por qué? Porque tenemos el viejo hombre dentro de nosotros. Nosotros no podemos negar el viejo hombre, porque si lo negamos, pues el diablo cada vez más va a hacer de nosotros un banquete. Entonces, una de las cosas que no podemos olvidar es eso. Somos pecadores. ¿Y por qué somos pecadores? Pues toquemos nuestra carne. Esta carne, esto es lo que hace que seamos pecadores. Cuando estemos en el cielo, allá no lo vamos a hacer.
Entonces, aquí batallamos con nuestras debilidades, aquí batallamos con nuestros malos pensamientos, porque no podemos ser como fariseos y decir, yo ya no hago esto, no hago aquello. No, todos batallamos con nuestras debilidades. Todos sabemos cuál es nuestra debilidad. A Dios no lo podemos engañar y nosotros tampoco. Entonces, hay esa diferencia que la Biblia mantiene, pecar por debilidad o practicar el pecado. Sabemos que no vamos a practicar el pecado, pero a veces hay creyentes y hay que tener también cuidado con eso, que les gusta jugar con fuego. O a veces a nosotros, a causa de nuestro viejo hombre, nos gusta jugar con fuego. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque siempre el amor y el agradecimiento a Dios nos va a llevar a vivir diferente. Raúl. Sí, pastor, quiero que tengo unas dudas con relación a Primera de Tesalonicenses 5:23 que citó un hermano hace un rato. Yo quiero que usted nos explique un poco con relación a ese versículo donde dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que me explique un poco, por favor, ahí. Sí, eso es lo que hace el Espíritu Santo, de cuidar nuestra fe hasta que Jesús venga por segunda vez. Y damos gracias de que eso lo hace Él, no depende de nosotros. Eso lo hace Dios y eso es una promesa del Evangelio, de que somos cuidados hasta que Él venga por segunda vez o nos lleve a su presencia. Eso es lo que hace nuestro Dios por nosotros. Muy bien. Ahora, ese pasaje de Romanos 3, 21 y 24. Pero ahora parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, que de ello dan testimonio la ley y los profetas. Recuerden que al inicio de la clase estábamos hablando de este término, la justicia de Dios. Y cuando estamos hablando de la justicia de Dios, son dos puntos importantes. Primero, Dios exige que no pequemos. Dios manda que no pequemos. Dios castiga el pecado. Ahí es donde vemos el Dios de justicia. La ley y los profetas dan testimonio de eso, pero el versículo 22 nos dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él. Entonces, aquí, cuando la justicia de Dios muestra nuestro pecado, muestra nuestra maldad, que no podemos salvarnos por nuestros propios medios, el Espíritu Santo nos lleva a la justicia de Dios. Y por eso Isaías habla de que Cristo es justicia nuestra. Él cumplió todos los mandamientos de Dios. Por eso no hay ninguna diferencia, porque mire lo que hace, y este versículo 23 es un versículo de ley, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención y que proveyó en Cristo Jesús. Nosotros somos perdonados por Cristo. Tenemos una buena relación con Dios por lo que Cristo hizo. Ahora, en amor y agradecimiento a Dios, ¿cómo vamos a vivir? Y es ahí donde vemos más de lo que Cristo hizo por nosotros. Porque versículo 25 nos dice, quien Dios lo puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre, esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados, para manifestar su justicia y en este tiempo a fin de que Él sea justo y al mismo tiempo y que la justicia que tiene fe en Jesús. Entonces, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, por la ley de la fe. Pablo, ¿por qué habla aquí de la ley de la fe? Porque es la manera de explicarle a estos judíos, porque si ustedes recuerdan el capítulo 3 de Romanos, pues les está mostrando a los judíos que todos son pecadores, que no hay nadie que haga lo bueno. Solamente Cristo Jesús lo hizo. Entonces tengamos mucho cuidado y trabajemos mucho en no jactarnos en lo que hacemos. Siempre hay que hablar de lo que Cristo hizo por nosotros. Y en amor y agradecimiento a Dios, cómo vivimos diferente. Por eso es la gran conclusión que nos enseña la Biblia.
Somos justificados por la fe, sin las obras de la ley, porque las obras de la ley muestran nuestro problema. El problema que muestran las obras de la ley es que necesitamos al Salvador, a Cristo Jesús. ¿Y dónde arregló esto Dios? En la cruz. Por eso Dios castigó y él tiene que castigar el pecado y el pecador. Y ahí castigó a Jesucristo. Por eso Jesucristo es nuestra justicia, porque él recibió el castigo que usted y yo merecemos. Dios es un Dios de amor que ama y quiere perdonar al pecador. ¿Cuál es la voluntad de Dios en toda la Biblia? De que el hombre sea salvo. Y para ser justo, pues Dios castigó a su Hijo Jesucristo en nuestro lugar. Ahora, pues nosotros estamos perdonados gratuitamente por los méritos de Cristo. Por eso, el tema principal de muchos problemas que hay hoy en día con la fe es el tema de las obras. Entonces, ¿por qué hacemos obras? Hacemos obras por amor y agradecimiento a Dios. No hacemos obras para salvarnos. Hacemos obras porque somos salvos, porque somos templo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Recuerden el ejemplo que puso Jesús. Si fuéramos hijos del panadero, haríamos pan. Somos salvos y hablamos de manera que está conectado con Cristo y el amor de Él. Por eso, no nos dejemos quitar el consuelo que brinda el Evangelio. Estoy muy contento de lo que escuché en esta clase porque estamos enfocados en Cristo. También le roba a Dios la gloria que pertenece solamente a Él y le roba el Evangelio de gracia. Y vamos a recordar lo que Pablo dijo de nuevo, que con Cristo estamos crucificados, que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en cada uno de nosotros y que ahora lo que usted y yo vivimos en este mundo, que vivimos en nuestra carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Por eso, no desechemos la gracia de Dios, pues si la justicia dependiera de la ley, entonces por lo demás habría muerto Cristo. Espero que esta primera lección nos haya enfocado en lo importante que nosotros necesitamos siempre estar pensando. Lo que Cristo hizo por nosotros y esta va a ser la motivación para nuestras vidas. En el proyecto final van a encontrar estas dos preguntas. Una, bueno, cuando un amigo te pregunta qué es el legalismo, pues ya tienen la respuesta. Y la otra pregunta es cómo puede ser un Dios justo y amoroso con pecadores como nosotros. Y es ahí donde vemos la ley y el evangelio. Dios de justicia exige que no pequemos, manda que no pequemos, castiga el pecado, pero su amor envió a Jesucristo y él recibió el castigo que nosotros merecemos. Él es nuestra paz y por eso Academia Cristo enseña esta paz de Cristo Jesús. Y una vez más, demos gracias a nuestro Dios por todas las bendiciones que nos ha dado y cómo nos sostiene en la fe hasta el último día de nuestras vidas. Guillermo. ¿Sí, Guillermo? ¿No lo escuchamos? Muy bien, parece que no tiene sonido. Vamos a terminar con oración. Y si tienen alguna pregunta, pues está el grupo o pueden preguntar por el interno, que con mucho gusto podemos seguir hablando del tema. Ha sido una bendición para mí estar con ustedes hoy. Vamos a terminar con oración. Señor de los cielos, gracias te damos por recordarnos una vez más lo que Cristo hizo por nosotros, por darnos la verdadera paz. Y te pedimos, Señor, humildemente, que permitas que vivamos para ti, que siempre el gozo de llevar una vida de santificación, guiado por el Espíritu Santo y por el Evangelio, sea un gozo para nosotros. Que vivamos el cristianismo libres, que vivamos este amor libremente y podamos hablar a otros acerca de lo que tú has hecho por nosotros. Oramos por aquellos que han caído en el legalismo, que están batallando con sus obras para ser salvos, para que tengas misericordia de ellos, Señor. Oramos por esos predicadores que tienen esa forma de predicar
mandando lo que la Biblia no manda, prohibiendo lo que la Biblia no prohíbe, para que puedan ir a Cristo y en Cristo Jesús encontrar la verdadera paz. Gracias, Señor, por darnos un lugar donde estudiar tu palabra, donde estar fortalecidos en la fe y estar siempre creciendo en la gracia. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, voy a Pastor, ahora mandar, sí. ¿sí? Sí, Amén, Guillermo, ahora Hola, sí lo buenos días pastor. a escucho. todos. Oye, Marco, Feliz sí, día. Guillermo, lo escucho. Pastor, yo vivo acá en Santa Fe, Antioquia, y cuando voy a Medellín, pues aquí yo me Amén. congregaba o me estaba congregando con la iglesia cuadrangular en la cual me bauticé. Pero yo quiero saber, por ejemplo, en Medellín, ¿dónde está la iglesia luterana? Claro, estamos por la Sala de Oración Villanueva, toda la oriental. ¿Conoce la Sala de Oración Villanueva? Ah, Por ahí estamos. ahí mismo dentro de la entre la sala de velación. No, diagonal, al frente, diagonal. Eso se llama Argentina con Ah, Chile. correcto. Sí, yo paso mucho por allá porque yo fui profesor y iba mucho a Dida, ahí arribita. Ah, sí, estamos a 2 cuadras de Adida, a 2 cuadras. Sí, Ah, sí, pastor. ¿Qué le iba a decir? ¿Conociste a Omar Ortiz? sí, yo conozco a Omar Ortiz. Sí, Ya murió. sí, no lo Sí sabía que sabíamos. murió. No, no Ya, sabíamos. pero Omar todavía está, Omar todavía es luterana, ¿cierto? Pastor, Sí, Omar se alejó, pero no sabíamos que había muerto. Me tiene que contar un poco más de él. Sí, Sí, claro que sí. Cuando vaya por Medellín, de pronto nos contactamos. claro que sí. Eh, Sí, claro bueno, que me sí. alegra mucho estar recibiendo con Santa un Fe. paisano mío Claro, este paisano. curso y ya por allá me aparezco en la iglesia. ¿Qué días son los Claro. cultos? Los domingos, los domingos. A las 10 tenemos escuela dominical y a las 11 el culto. Sí, sí. Yo voy Eh, mucho a Santa Fe, los Antioquia, a domingos. calorearme con mi esposa. Sí, 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 los domingos. Así Ah, es. claro, qué bueno, por aquí nos podemos ver. Claro que Claro, sí. qué Yo bendición. vivo acá en el barrio San Judas. Qué bien. Allá preguntamos. Muy Ya. bien. Si Pero tienen qué bueno, me alguna, alegra mucho todo eso. claro que sí. Si ¿Qué más tienen iba a alguna preguntar? pregunta, ¿Y qué otros con días mucho hay gusto. culto allá? Los Bueno, domingos, bueno. a las 10 Bueno, tenemos. Muy bien, muy bien. Muy bien. Jorge mucho. también había Que Dios levantado la te mano. bendiga. Bendiciones. Jorge también había levantado sí, la pastor, mano. gracias, pastor. Sí, Sí, pastor. El jueves nos vemos de vuelta. con la ayuda de Dios. Y la otra pregunta, eh, si- si- pregunta, salen en vivo las reuniones del culto por internet? Sí, sí, nosotros tenemos un servicio por internet y yo tengo el privilegio de predicar ahí. Sí. ¿Y sabe cuál es? No sé No cómo sé, es, para poder verlo. En YouTube, sí, nosotros estamos en YouTube. Busca Sí, Iglesia Luterana Cristo. Yo les voy a mandar el link, te lo voy a mandar. mu- te lo- muchas gracias, para pastor. que siga Dios le la bendiga. página. Bendiciones. Muy bien. Un buen día en el Señor. Voy a mandar la siguiente tarea. Gracias por estudiar conmigo. Dios les bendiga y estamos orando unos por otros. Que Jesucristo siga siendo nuestra paz. Bendiciones. Amén. Amén. Dios le bendiga. Bendiciones.